9 de la mañana con 53 minutos, momento de hablar de otro tema. Se lo decíamos al inicio, hoy se conmemora el Día Mundial de la Tierra y esta fecha es clave, sobre todo a modo de recordatorio. Es un buen momento para celebrar los avances en materia medioambiental, pero todavía quedan muchos pendientes. Así que vamos a darle los buenos días y la bienvenida a un amigo de la casa, Eduardo Budinas, analista ambiental. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, yo lo decía, en un recordatorio para reforzar ese mensaje de compromiso sustentable que todos deberíamos tener, porque muchas veces se carga a los estados, se carga a las empresas, pero nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, Eduardo. Sí, es así. El Día de la Tierra es particular porque enfoca todo el planeta. Recordemos, para entrar ya en detalles, que se celebró por primera vez en 1970. Fue una iniciativa del mundo político, estaba involucrado un legislador en Estados Unidos y también del mundo juvenil académico. Había un estudiante en ese momento. Convocaron como reacción a unos derrames que habían ocurrido en el estado de California a celebrar el primer Día de la Tierra. Y ya en esa primera edición tuvieron millones de adhesiones y desde entonces se viene siendo un motivo de reflexión y de acción desde aquella época. El de este año, el tema está enfocado en los plásticos. Pero de nuevo, la mirada es planetaria. Te trajiste el planeta acá. Me traje el planeta. y si recordamos, esta visión del planeta, como el globo azul que gira, comenzó a tener un fuerte impacto cultural en las primeras fotografías que se tomaron de nuestro planeta desde fuera de él. Tenemos, por ejemplo, una famosa fotografía del amanecer de la Tierra tomada desde la Luna, que es del año 1968. Y en esa época, o sea, un poquito antes que se celebrara el primer Día Mundial de la Tierra, comenzó esa discusión de que todos somos parte de la misma nave espacial, aunque como ya se advertía en aquel momento, había pasajeros de primera, pasajeros de segunda y pasajeros de tercera. De cuarta, de quinta también hay, ¿no? También. Pero bueno, hablemos del tema plásticos y el impacto. Empecemos por los plásticos. Entonces. Y tengo armado un ejemplo de cada problema con una solución, porque Lorena siempre me pide solución. Bien, me gusta esa visión. Entonces empecemos. Por cada región del planeta, mirando todo el planeta. Océano Pacífico. Océano Pacífico tiene sobre el Océano Pacífico lo que se llama la gran isla o la gran mancha de plásticos, que es el tema de este año, que es una enorme área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué es 1.6 millones de kilómetros cuadrados? 3 veces la superficie de España, llena de plástico. Ahí lo estamos viendo. Entonces, esa superficie repleta de plásticos, flotan las diferentes partículas, algunas de mayor tamaño, otras micro y otras nanoplástico, y se calcula que toda esa masa que se mueve entre Asia y Norteamérica, más o menos pesaría de 50.000 a 100.000 toneladas. ¿Cómo se llega a eso? Acá hay productos de deriva de plástico que vienen desde los años 50. Algunos se los encuentra aún enteros. Entonces, todos los residuos de plástico que vienen de la costa norteamericana y los residuos de plástico que vienen de la costa asiática terminan flotando, quedan ahí a media agua, y lo más grave es que las partículas más pequeñas de esos nanoplásticos son los que terminan entrando en las cadenas de vida porque lo come algún bichito que a su vez es devorado por otro más grande y así sucesivamente. Después te terminas comiendo un pescado que es súper sano y tiene los microplásticos adentro. Ahora, Eduardo, ¿no hay acciones que se puedan tomar en ese plan de buscar soluciones? Soluciones. Sí. Acá es muy sencillo. Y es lo que plantea este año el Día Mundial de la Tierra. Una reducción del 60% de la producción y consumo de plástico al año 2040. O sea, para los más veteranos recordarán que venimos de un mundo en que no era la proliferación actual de los plásticos. Les doy un ejemplo. El otro día tuve que comprar una pequeña herramienta y los envoltorios de plástico rígido y de cartón ocupaban más volumen que el propio destornillador que terminé comprando. Eso se tiene que terminar. Entonces la solución está al alcance de la mano, que es una drástica medidas para terminar con el consumo de plástico y hacer una adecuada disposición final de esos residuos para que no lleguen a los cursos de agua y de ahí al mar
o de los cursos de agua a nuestros alimentos. Ahora, podemos pensar, por ejemplo, que hay políticas que se van implementando, y vuelvo a nuestro país, por ejemplo, la reducción de bolsas plásticas, que Es sean un camino biodegradables. totalmente insuficiente, pero es un camino. Pasemos al segundo ejemplo. Dale. América del Sur, venimos a nuestro continente. En América del Sur, en plena región amazónica, que Los es aquí, incendios. tenemos los incendios. Los revisé ayer. En lo que va del mes de abril, solo en Brasil, ha habido 1.600 incendios. En lo que va del año, solo en Brasil son 16.000 incendios de la selva. Queda por detrás de los incendios forestales en Venezuela, que ya en este año 2024 suman 35.000. Y los de Brasil son un poquito arriba que los de Colombia, que es el otro lugar donde hay proliferación de incendios forestales con más de 11.000. Pero son provocados, ¿no? Ese es el tema. Para acá tierras productivas. la medida alternativa también está clara, por un lado. No se pueden provocar más incendios. Y en segundo lugar, eso requiere repensar las estrategias de desarrollo vinculadas a la tierra en la Amazonía. La Amazonía no es un lugar apto para ganadería, que es una de las razones que hace que se quemen los bosques. Cuando asumió Lula hubo promesas en ese sentido. ¿Algo se está concretando en Brasil? ¿En qué etapa de Lula? ¿Esta o la anterior? No, ahora en el último mandato. Hubo una baja reciente, pero las últimas evaluaciones indican que probablemente vuelva a subir. Recién vamos a tener datos certeros para ver todo el año en el 2025. Pero esto está unido... ¿Qué pasa con Europa, por ejemplo? Para terminar con eso, sí. Para que vean cómo estamos unidos en el planeta y el planeta nos lleva... Lo que sucede en un sitio nos afecta a otro y un debe del gobierno uruguayo. La dinámica del clima dentro de la Amazonía genera lo que se llaman los ríos voladores con calor, con vapor de agua, que determinan el régimen de lluvias en la cuenca del Río de la Plata. Entonces, lo que tú preguntás, si Lula controlará o no la deforestación, es clave para saber qué va a pasar con el régimen de lluvias en los próximos años. Por lo tanto, el gobierno uruguayo debería mirar no solo lo que sucede con el fenómeno El Niño y La Niña en el Océano Pacífico, sino que es tanto o igualmente importante qué sucede con la deforestación en la Amazonía, en Brasil, en Colombia, en Perú y en Bolivia. Ahora sí, entonces nos vamos a Sí, Europa. Primero que cómo hay que atar todos los cabos, ¿no? Para saber que lo que pasa acá tiene afectación directa por lo que está ocurriendo en Sí, y lo que sucede en la Amazonía también afecta a los del hemisferio norte. Por supuesto. Porque afecta todo el régimen de circulación en el Océano Atlántico Norte. Pasamos a Europa. Te preguntaba por Europa y sobre todo lo que es la contaminación por parte de vehículos, el uso de las bicicletas que se quiere imponer. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, una de las grandes emisores de gases de efecto invernadero son precisamente los que provienen de la combustión de automóviles y transporte. Europa emite en ese sentido alrededor de 900 millones de toneladas de dióxido de carbono. Buena parte de ello proviene de los combustibles fósiles. Y de ello, una parte importante es involucrado en emisiones que vienen de automóviles, de camiones, ómnibuses, etc. En el caso de Holanda es un buen ejemplo de solución de transformar el transporte a base de carbón en un transporte de bicicleta. Holanda tiene 17 millones de personas, pero tiene 23 millones de bicicletas. Y en paralelo a esa reconversión de utilicemos la bicicleta, hay todo un procedimiento de etiquetado de los autos. Por ejemplo, así como nosotros tenemos etiquetados del termofón o de la heladera, si es eficiente o no en el consumo de energía eléctrica, hay etiquetados de auto en sus emisiones y hay niveles de emisiones ya prohibidos para esos automóviles. Y además una política a pasar a transporte colectivo. No, y que hay zonas, por ejemplo, de Madrid que no permiten el uso de vehículos, ¿no? Y en los centros de las ciudades ya no se permite el uso de los vehículos. Entonces ahí tenemos una solución a la mano que ya está en marcha en esos países y que podríamos adoptar. ¿Te imaginas que pase eso acá?
Qué revolución que armaría. Acá que protestamos por todo. Pero yo comparo. Una cosa muy loca. No, Oslo, Noruega, es una ciudad... Para eso el transporte público tiene que ser cómodo, eficiente, accesible, generarle una facilidad, no una dificultad a las personas, sino va a ser difícil romper con eso, ¿no? Y que pase en hora, que las unidades estén limpias, un buen trato, y se ha mejorado, pero todavía falta. ¿Pasamos a Asia? Vamos a Asia. Bueno, ¿qué está pasando en Asia? Entonces, en Asia, el Día de la Tierra. Retomando el ejemplo de las emisiones de gases invernadero, en China, les doy lo que ha sucedido hace pocas semanas atrás. En China, en el mismo día, presten atención, el mismo día, el 18 de febrero, en el norte de China, en pleno invierno, tuvieron el récord de baja temperatura para un invierno, 52 grados bajo cero. Impensable. Y del otro lado, en el sur, tuvieron el récord de calor para invierno, 38 grados. Esos son los eventos climáticos extremos propios de lo que predice el cambio climático. Esa diferencia entre menos 52 y más 38 es la amplitud de diferencia en un día jamás registrada, superó todos los récords. Y en un mismo país. Sí, y específicamente para un mismo país. Ahora bien, acá la paradoja de China es que China es el principal emisor global de gases invernadero. Entonces ya produce los gases invernadero que afectan el clima global, que ya la golpea duramente. China emite 12.700 millones de toneladas de CO2. El segundo emisor global es Estados Unidos, con 6.000 millones. Estados Unidos emite 6.000 millones y China emite 12.700 millones. Y además emite aproximadamente un poco más de la mitad de eso, emite de fuentes muy contaminantes que utiliza carbón. Y el carbón lo saca de sus propias minas, pero además saca carbón que compra del sudeste asiático y compra de Australia. Lo cual genera impactos por minería local, por ejemplo, en Australia. Entonces, un impacto está encadenado con el otro. Tengo un impacto por minería de carbón, por ejemplo, en Australia, para enviarle carbón a China para tener centrales termoeléctricas que le dan energía eléctrica, que contamina enormemente la atmósfera y que genera un impacto climático que sobre todo la está golpeando a ella. Eduardo, ¿qué pasa con aquello que se habló tanto del protocolo de Kioto? Que data desde el año 97, recién se pudo ratificar en 2016. ¿Pasa esto? Nada. Siguen aumentando, entonces la respuesta... Tiene que ver con el control de las emisiones, ¿no? Claro, la respuesta de China, ahí hicieron una picardía a los políticos, es por cada producto que yo elaboro, por ejemplo, por cada vaso de agua que yo elaboro, ¿cuál es el contenido de carbono? Entonces, varios países dicen, yo para producir un vaso de agua ahora emito menos carbono. Entonces, la eficiencia en contaminación es mejor porque por cada unidad de producto tengo una menor proporción de gases invernadero. Pero lo que pasa es que ahora producen 10 vasos de agua por minuto. Claro. Entonces, el volumen total de las emisiones sigue aumentando. Sí, habría que ponerse un compromiso de que los planes de desarrollo de los países ya empiecen a tener medidas concretas, ¿no? Los tienen y de nuevo no los cumplen. Los tienen y no los cumplen adecuadamente. Las alternativas aquí están muy claras. Abandonar energías basadas en hidrocarburos, petróleo o gas, o en carbón. Esa es la principal urgencia para el momento actual. Ahora, pienso, por ejemplo, en la eficiencia de los vehículos eléctricos que tanto hemos hablado, ¿no? En materia de emisiones. Por un lado, mejoramos el consumo de combustibles, pero por otro lado está la cuestión vinculada a las baterías. Las baterías, el litio. Bueno, exacto. Entonces, China, primer productor de baterías para automóviles. ¿Dónde quiere comprar las baterías China? Giramos el globo. Por ejemplo, de Chile, de Bolivia y de Perú. Entonces eso produce enormes impactos ambientales de minería en América del Sur para alimentar la producción de baterías en China, que es, por ejemplo, los que venden en Uruguay o en otros países. Tengo una noticia para darles, que es mala.
pero no hay suficiente litio en el planeta Tierra para que todos tengan un auto. ¿Qué pasa con África, ya en el final de esta columna? África. Pasamos a la vida silvestre. África contenía la mayor población de elefantes de bosques y elefantes de pradera. Se estimaba a principios del siglo XX que había aproximadamente de 3 a 5 millones de elefantes. Las poblaciones actuales están establecidas en aproximadamente 400.000 elefantes. O sea, hemos pasado, pongamos un promedio de 4 millones a 400.000 en un siglo. Se matan 4 elefantes por hora, especialmente para el comercio ilegal de marfil. El comercio ilegal de marfil es un producto superfluo que no tiene ninguna utilidad práctica más allá de atender algunas mitologías o deseos de exposición de riqueza. Entonces, de nuevo, la alternativa es muy sencilla: prohibir el comercio global de marfil. No permitir nada, una moratoria sobre el comercio global de marfil. ¿No está prohibido? Está regulado, entonces hay marfil certificado y otros marfiles no certificados. Pero de hecho, además, es que las aduanas de los países para lidiar con el comercio ilegal no son efectivas en controlarlo. El ejemplo análogo al marfil africano para nuestro continente es el oro ilegal que procede de América del Sur, que tiene un alto impacto, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en buena parte de Brasil, que también va a parar a un uso superfluo que es joyería, especialmente en China y en el sudeste asiático. Bien, Eduardo, muchas gracias. Como siempre, muy claro, con tus petates y este globo que, bueno, nos da un poco más de perspectiva de cómo se vincula una cuestión y otra, ¿no? Es de el cada planeta. uno de los países. Somos parte de la misma nave. Sí, y recordar que a pesar de que todavía falta mucho remar en cuanto a normativas, cada uno de nosotros tiene un margen de acción y está bueno que seamos ya con la conscientes, clasificación, ¿no? Nomás, ¿no? Si uno clasificara todo el plástico, lo desechara donde corresponde, digo, daríamos un impulsito cada uno de nuestro lugar. ¿Cómo no? Eduardo, muchas gracias.